Según San Lucas, Evangelio de Lucas, vamos a leer el capítulo 8. Evangelio de Lucas, vamos a leer el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 4 al 8. El tema de esta tarde: el sembrador y su semilla. El sembrador y su semilla. Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte de él cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y nacida se secó porque no tenía profundidad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Puede sentarse. Hermanos, en Cristo nosotros estamos felices, porque en Cristo nosotros estamos protegidos por una razón, porque el Señor dice que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántas veces usted ha leído la parábola del sembrador? Muchas veces hemos leído la parábola del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador, hermanos, es uno de los mensajes más completos que el Señor Jesús habló en parábola a sus discípulos y a sus seguidores. En primer lugar, usted se ha preguntado quién es el sembrador. Muchos dicen que es Cristo, otros dicen que es el Padre. ¿Se ha preguntado usted cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es el sembrador y cuál es la semilla? La Biblia dice que el sembrador es el que predica la palabra. El sembrador es el que evangeliza. Dice San Marcos capítulo 4, versículo 14, así: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Y quiénes son los que siembran la palabra? Los que predican, los que predicamos. Usted, cuando evangeliza, usted cuando predica la palabra de Dios, usted con su testimonio, usted con un canto especial, especialmente si lo ha practicado bien, ¿verdad? Se oye más agradable al oído, y el amigo presta más atención, y es un mensaje de la palabra que llega a su corazón. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Amén. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el predicador. La palabra que Jesús nos habló, dice la Biblia, que es la que nos da vida y la que nos hace mejores personas en esta tierra, en este mundo, en esta sociedad, la que nos aparta del pecado, la que nos ayuda a crecer en el sentido que nosotros seamos apartados del pecado. Decíamos que la semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11, dice la Escritura: esta es pues la parábola.
la semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, esta semilla, la palabra de Dios, está siendo sembrada hoy en día por todos los medios posibles. Tenemos una evolución desde Cristo hasta nuestros días, y en los tiempos de Jesucristo, la palabra del Señor se predicaba bajo amenaza, bajo persecución. Y nosotros tenemos en la historia que muchos de los predicadores, cuando Jesús murió y ascendió al cielo, tenían que predicar en las cavernas. ¿Qué son cavernas? Dirán algunos, son grandes cuevas en las montañas que fabricaban los creyentes para poderse reunir en forma oculta. Imagínense qué difícil era evangelizar en ese tiempo. Ahora usted se encuentra al vecino y se puede tener libremente con él y predicarle la palabra del Señor, regalarle un panfleto, un tratado, un volante, puede regalarle un Nuevo Testamento. Hoy se está perdiendo cada día esa mística de tener Nuevo Testamento para regalar. Antes era común, ¿verdad? Había una entidad que se llamaba los Gedeones. Uno iba, solicitaba y usted tenía Nuevo Testamento para regalar, y evangelizaba a alguien y le regalaba un Nuevo Testamento. Otros compraban para regalar Nuevos Testamentos y Biblias. Se puede hacer todavía. Es algo muy bueno, es una forma de sembrar la palabra del Señor. Usted evangeliza a su amigo, a su compañero de trabajo, y lo más que puede hacer es decirle no, o insultarlos. Pero en los tiempos bíblicos, hermanos, había que predicar en catacumbas, en cavernas. Y si se daban cuenta las autoridades, iban y sacaban a los creyentes, buscaban al líder y todo aquel creyente y los asesinaban. Hubo una época en la Inquisición católica en la cual se buscaban creyentes y se acusaban de brujos o se acusaban de herejes, y se diseñaron las más terribles torturas para estos creyentes. Estaba el cepo, que Pablo lo disfrutó, había el tornillo, ¿verdad? Era un tornillo de madera, ¿verdad? Contra una pieza de madera, un tablón, ¿verdad? Lo atornillaban la cabeza del creyente, ¿verdad? Iban atornillando, y a medida iba aumentando la presión, el dolor era intenso, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿sos creyente? Y si usted decía sí, seguía el verdugo atornillando. De pronto saltaban los ojos, ¿sos creyente? Y si decía sí, seguían atornillando. Y de pronto explotaba la cabeza. Se acababa la humanidad del creyente, pero pasaba a nueva vida. Amén. Y dice la Biblia que miles de creyentes prefirieron morir de esa manera. Eso es terrible, eso fue terrible. Nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Gloria a Dios por eso. Había la hoguera, ustedes han oído hablar de la hoguera. ¿En qué consistía la hoguera? Hacían, ¿verdad?, la parva de leña, ¿verdad? Le ponían aceite a la parva de leña y ponían una estaca o un palo, ¿verdad? Y ahí amarraban al creyente, de pies y manos. ¿Son creyentes? Sí. ¿No te arrepentir de ser creyente? No, pero digan fuego. El creyente estaba atado de pies y manos, ¿verdad? Le rodeaba combustible también a él, entonces se moría quemado. Yo no sé cuándo se han quemado, ocasionado una quemadura grande de una mano o de una parte grande del cuerpo. Es terrible, una quemadura es terrible. Lo que han experimentado el herpes zóster en alguna parte de su cuerpo, eso es igual que una quemadura. Imagínese usted un creyente siendo quemado en la hoguera por no negar a Cristo. Eso le sucedió a la iglesia primitiva, y por muchos miles de años los católicos asesinaron creyentes porque no comulgaban con la religión de ellos. Nosotros, hermanos, estamos en victoria, amén. Y Cristo está con nosotros. El mismo Cristo que estaba con esos creyentes está con nosotros. Y
y Él le ha placido que nosotros podamos vivir en un momento que sí hay dificultad, sí hay muchas dificultades, pero no nos persiguen de esa manera. Hermanos, debemos considerar todos esos sacrificios para saber que nosotros tenemos mucha libertad y que debemos apegarnos al Señor. No molestarnos por cosas insignificantes. Si estos creyentes, hermanos, prefirieron ofrecer su vida en testimonio al Evangelio. Amén. Había otras torturas, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que a los creyentes los sacaba de las sinagogas o de las iglesias o de donde estuvieran, y dice que las calles eran empedradas. Entonces, el que no confesaba, negar a Jesús, el que se mantenía firme, creyente de Jesús, dice que lo amarraba de los pies o de las manos a la cola de un caballo no domesticado. Y entonces le pegaban al caballo y el caballo salía corriendo. Y usted tenía que correr al ritmo del caballo. En el momento que usted corriera menos que el caballo, se caía. Y cuando usted iba detrás del caballo, él sentía que lo iba persiguiendo y corría más. No se iba a detener. Cuando usted caía, empezaba a rebotar entre las piedras. Y describe la historia que dejaban los pedazos de manos, de pies, de entrañas, ¿verdad? Su cara en una piedra, y llegaban con los pedazos del caballo, lo agarraban. Esas eran las torturas que le daban a los creyentes. Hermanos, han sufrido estos hermanos, y nosotros sufrimos algunas cosas, pero no mucho. Entonces tenemos la oportunidad de consagrarnos más al Señor, de venir al templo cuantas veces queramos. Usted solo le tiene que pedir la llave a un diácono o a una líder, ¿verdad? Y usted se viene a orar aquí. Amén. Y nadie nos va a perseguir de esa manera. Tenemos esa libertad. De todas maneras, el mundo para nosotros, hermanos, no tiene nada bueno. El mundo solo tiene muerte para nosotros. Esta semilla de la palabra del Señor está siendo sembrada hoy en día. Hace un tiempo por el periódico, luego apareció la radio, con programas radiales, no había más que la radio. Entonces, las iglesias que podían pagaban sus programas de radio en 5 minutos porque era demasiado caro un espacio en la radio. Y eso era una forma de llevar el evangelio a otras zonas donde no se podría entrar físicamente. Luego vino la televisión y empezaron a aparecer programas de televisión, ¿verdad? Donde se pasaban cultos en vivo, predicaciones, ¿verdad? Mensajes. Luego viene la era digital y ahora por internet, ¿verdad? Se puede predicar, ¿verdad? En páginas web, hay radio en internet que pasan sus cultos en vivo. Usted puede evangelizar por Facebook. Muchos utilizan el Facebook para chatear y perder su tiempo, muchas horas, ¿verdad? Chateando. Especialmente los jóvenes ahora se está pasando a los más adultos también. Pero yo he visto jóvenes incluso de la iglesia que usted está platicando con ellos y ellos están así. Sí, hermano, sí, amén, sí. Sí, sí. Aquí dice que no le pasa. Aparte de que es una falta de respeto, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo. Porque le aseguro que el 99.99 de esos creyentes no están evangelizando a nadie, ¿verdad? No están enviando textos bíblicos. Entonces hay que razonar el tiempo. La Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Y usted va a decir que pecador ha venido el hermano hoy. No. Estamos haciendo un análisis de la realidad nuestra. Amén. Como el creyente de antes prefería morir en la hoguera y no negar a Cristo. Y ahora perdemos el tiempo en cosas que no nos traen un beneficio. Pero esa tecnología usted la puede utilizar para predicar. La puede utilizar para predicar. Está sembrando y se está convirtiendo en un sembrador. Amén. De la semilla que es la palabra del Señor. Hay muchos otros medios hoy en día, tantas redes sociales que hay, pero sí aparece de vez en cuando algo bonito ahí, pero la mayoría de cosas que aparecen pornografía, chambres, chistes obscenos, etcétera. Entonces hay que aprovechar ese medio
que Dios lo ha provisto. Dice que en los últimos tiempos se aumentaría la ciencia, y ya lo vimos, pero hay que aprovecharlo nosotros, porque puede llegar un momento en que ya no nos lo permitan. Así como van las cosas, puede llegar un momento en que se prohíba difundir contenidos religiosos en las redes sociales. Puede llegar, ¿verdad? Y aprovechar mientras eso no sucede. Hermanos, es importante convertirnos en sembrador. Muchos hoy en día escuchan, leen y ven el mensaje de la palabra del Señor, pero no le prestan importancia. El mundo entero está siendo bombardeado por la palabra del Señor y no le prestan importancia. Y muchos creyentes de muchas mega iglesias y de iglesias pequeñas también escuchan la palabra, esa semilla, y no le prestan importancia, sino que dicen: ese es para el hermano de la paz. Ese es para mi hermano que no vino hoy. Él trae ese problema. El de atrás creo que no, para el de adelante. Pero yo digo que es para todos. Amén. Comenzando por mi persona, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de vida. Y hermanos, la palabra de Dios es la que nos puede ser salvo. Ya lo vamos a ver adelante. El mundo va de mal en peor, a pesar de que hoy en día se predica más la palabra de Dios, de que hoy en día se difunde más la Biblia. Yo no sé usted, pero yo tengo como 8 Biblias acá. Puede bajar todo tipo de aplicaciones de la Biblia, más la que tiene usted en físico, y eso está disponible gratis para todo el mundo. Se predica más la palabra de Dios, pero el mundo va de mal en peor. ¿Y saben por qué es eso? Esa es como una paradoja, ¿sí? La ciencia aumentando, la palabra de Dios predicándose, pero el mal creciendo. Y te digo, joven, te digo, hermano adulto, hermana que estás ahora, que el mundo solo tiene frustración y muerte, solo tiene tristeza para ti. Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué cree usted que es esa paradoja, ese contraste, predicándose más la palabra de Dios, del mundo más malo? Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Denle fuerte el aplauso al Señor. ¿Qué ofrece el mundo de bueno? ¿Qué tan bueno es lo que ofrece el mundo para que las personas no se quieran convertir? En primer lugar, lo que el mundo ofrece son alegrías pasajeras, son placeres ficticios, realmente no son placeres, pero los disfraza de placeres, que están amarrados con el pecado. No se pueden desligar. Entonces, esos placeres que el mundo ofrece son los que atraen al 90% de la población. Por eso no vienen a Cristo. Y a un gran porcentaje de la iglesia evangélica. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, es un texto que todos saben de memoria, al menos lo debemos saber. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cómo dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte. El mundo solo ofrece placeres ligados al pecado. Si usted va, por ejemplo, a ¿cómo se llaman estos juegos? Los juegos, los casinos. Usted va a un casino. ¿Qué hay en un casino? Yo le voy a ser honesto, nunca he entrado a un casino, solo lo he visto en la televisión. Pero ahí usted va a jugar su dinero y lo va a perder. Siempre lo pierde. ¿Por qué? Porque ya está programado. Siempre lo va a perder. Empieza a ganar y después lo pierde. Ahí va a encontrar licor. Ahí va a encontrar droga de la que a usted ni se le imagina, todo tipo de droga. Y se lo regalan para empezar, para hacerlo adicto. Cuando usted ya es adicto, entonces ya no le regalan, no que le venden. Y usted tiene que robar, porque es caro, es una vida cara, ¿no? Entonces, es un placer ficticio, momentáneo, pero que va ligado al pecado. Allí están las prostitutas más bellas, pero también más caras, ¿verdad? Entonces, hermanos, es un pequeño placer y está ligado al pecado. ¿Y qué dice la Biblia del pecado? ¿Qué es el pecado? Dice que la paga del pecado, ¿cómo es?
es muerte. No hay otra opción, no hay término medio. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero, ¿cuál es el regalo de Dios? La dádiva de Dios. Dice que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pregunto a usted, ¿cuál es su Señor? Cristo es nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús. Debemos de apreciarla porque es un tesoro. No dejarnos, hermanos, seducir por un poquito de placer que lleva ligado el pecado. Porque el pecado trae ligado la muerte. Así viene, es una cadena. Yo no sé los que usamos tecnología. Todos usamos, todos tenemos un teléfono. Usted va a una aplicación, no le ha pasado en su computadora o en su teléfono y trae virus. O baja un programa que es gratis, casi todos los programas que son gratis traen virus. ¿Para qué? Para que usted compre un antivirus. Entonces, ¿qué pasa? No lo puede delegar del virus. ¿Verdad? No lo puede para que compre el antivirus, baje el antivirus, y ese antivirus a veces trae otros virus. Virus son los que dañan los programas de la computadora. Igual es el pecado. Parece que es gratis, pero él mismo da una paga y dice la Biblia que es muerte. Entonces, hermanos, después de una borrachera, ¿qué queda? Una cruda. Después de mucha borrachera, ¿qué queda? Una cirrosis hepática. He visto mucha gente morir de cirrosis hepática, ex-creyentes también. Después, por ejemplo, de usar droga, queda en primer lugar vacía la bolsa, en segundo lugar adicción, y en medicina manejamos el concepto así: el que usó droga una vez ya es un drogadicto, lo va a usar 2 veces y va a ser adicto toda la vida. Ese necesita vigilancia de por vida. ¿Ya usó droga una vez? Es adicto. Entonces, hermano, usted no ha usado droga nunca, no la vaya a usar, pero para eso tiene que estar bien agarrado de la mano del Señor. Tiene que estar compenetrado en la palabra del Señor. Si usted la ha usado alguna vez, hermano, tiene que buscar ayuda. En primer lugar, sus padres, en segundo lugar, el Señor, y en tercer lugar, médico. Mire, uno se lleva sorpresas. Hace poco estaba viendo al hijo mayor del pastor de una iglesia apóstol y profeta de la zona de la Unión, no le puedo decir quién, una iglesia grande. El muchacho es el que dirige la alabanza en la iglesia, ¿no? Y de pronto estaba chollado, allá en el cuarto, estaba viendo, la verdad, mujeres chulonas en el techo y otros en el piso. Y lo llevaron, y me lo llevaron, como saben, todo creyente lo llevaron. Y sabe que la hermana quería que orara por él porque le habían hecho, ¿verdad?, un mal espíritu, ¿verdad?, por un mal espíritu. Entonces, que sacaran ese mal espíritu. Y entonces, después de examinar al cipote, 17, 18 años, ¿verdad?, lo que pasa es que ya no se aguantó, ya no se fue de su vecino, que es el primo, donde consumía la droga. Entonces se iba para allá para ensayar. Y venía en las noches, iba después del culto. Se drogaba en la noche, ¿verdad? Y venía a la casa ya. Y entonces decía que es sueño que era fuerte. Y era que usaba la droga los de su vecino. Entonces no estaba su primo y se drogó en la casa. Y entonces la mamá pensaba que era un mal espíritu. Y tuvimos que ingresar y pues era adicto, ¿verdad? Y él tocaba la alabanza en la iglesia, tocaba la alabanza en la iglesia, ¿verdad? Y era el ministro de la alabanza. Cae en eso y no puede salir porque en medio del pecado es adictivo. ¿Qué queda? Frustración y muerte. Amén. El adulterio, por ejemplo, ¿verdad? Antes el adulterio era más frecuente que el hombre, ahora es pareja. Con esto de la liberación femenina, ¿verdad?, es pareja. La fornicación y el adulterio. ¿Qué nos trae? Muerte, conflicto, muerte del hogar, de la familia, muerte del alma espiritualmente. Entonces tenemos que escapar de eso. Dice la Biblia que hay que huir de las pasiones juveniles. ¿Usted cree que usar droga es una pasión de adultos? No, es una pasión juvenil. ¿Y solo lo usan los jóvenes? No. Lo usan los ricos, los buenos. Comenzando por Justin Bieber, ¿sí se dice? Bueno, lo que le gustaba, el que bailaba así, ¿cómo se llamaba? De la cara blanca. Michael Jackson se murió de una sobredosis, ¿verdad? ¿Sabe? Michael Jackson tenía un médico para que le pusiera la droga. Le pagaba
muchos miles de dólares en Facebook para que lo drogaran, para que lo tuvieran en una dosis adecuada. ¿Qué cree usted? Él era multimillonario y se murió y se fue al infierno. Todas sus canciones tienen, ¿verdad?, un espíritu satánico. Pero hermanos, trae destrucción. Hermano, como creyentes, nosotros estamos en un mundo muy difícil. Pero eso ya lo dice la Biblia. Vea conmigo Filipenses capítulo 2, versículos 14, 15. Filipenses, está ahí despuesito de Efesios. Filipenses 2, 14. Mire, el Señor sabe eso. Estamos en un mundo difícil, dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El 15, para que sean irreprensibles y sencillos. En la sencillez está la grandeza. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En primer lugar, ¿de dónde vienen las murmuraciones? Cuando yo no estoy de acuerdo con el hermano, cuando me parece que lo que está diciendo es malo, yo creo que es murmurar. Entonces, la Biblia dice que eso es malo. Esa es una ventana que abrimos a Satanás, ¿verdad? Porque la murmuración es cuando yo digo, nos ponemos de acuerdo y platicamos con Armando Luis Moreno, pero yo vengo y cuando ella después vengo y le digo al hermano, ¿verdad? Mire, lo que dice el hermano, entonces, porque no estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dije directo? No me lo digo directo porque no tengo valor, ¿verdad? Ahora, eso de tener valor y decir las cosas directas también hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos, no, yo tengo valor, yo ofendo al hermano. Y ese es un pecado doble. Fíjense que eso de ofender a los hermanos es bien grave. La Biblia dice, el Señor Jesús dice que si alguien dijere fatuo a su hermano, ¿de qué será culpable? ¿Alguien sabe? ¿De dónde? De muerte, de juicio. ¿Y qué quiere decir fatuo? ¿Quién dice qué quiere decir fatuo? ¿Cómo? Tonto, ¿verdad? Y muchas veces le decimos más que eso al hermano. Y no creo que nos debe decir en su presencia. Entonces tenemos que tener cuidado. Esta palabra parece fuerte, pero no. Es una palabra acariciadora de nuestra alma. Amén. ¿Por qué? Porque nos advierte de cómo debemos comportarnos con el hermano. Porque no solo el que se droga puede perder la salvación, ni solo el que está prostituido, sino también nosotros, si no tenemos cuidado. Pero eso es como la iglesia. Pero también nos dice el Señor que nos ha enviado, o que estamos nosotros, y por eso Él nos entiende. Miren, para que seamos irreprensibles como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, ¿cómo es? Maligna y perversa. Usted está rodeado de compañeros malignos y perversos. Aunque quieran hacer el bien, no pueden hacer el bien porque no tienen a Cristo. ¿Cuál es la misión? Sembrar la semilla. Amén. Por ejemplo, a mí me pareció fenomenal la acción del hermano. ¿Por qué? El hermano Pereira. Porque él hizo promoción entre creyentes. No todos son creyentes, ¿verdad? Entre no creyentes. Hay dos creyentes. ¿Y cuántos no creyentes? 11 no creyentes. Y él pudo conseguir que esos 11 no creyentes obsequien para la iglesia sin conocerlo. Amén. Miren el esfuerzo que hace el Señor. En primer lugar me dice que el hermano no le tiembla la mano para predicar del Señor. Amén. En segundo lugar, a mí me dice que el hermano tiene el suficiente valor porque el que es creyente es valiente. Afuera le llaman de valiente, ¿verdad? Porque quieren cantarse de trompones, eso no es valiente. Eso debe ser otra cosa. Agresivos, ¿verdad? Cobardes, lo que quiera, ¿verdad? Porque por lo general toman o seguro no van a poder ir a rechazar al vecino. Ser valiente es predicar la palabra del Señor. La Biblia dice que el reino de los cielos se encuentra y los valientes lo regalan. En segundo lugar, ¿verdad? Todos esos que sembraron, que le dieron al hermano y le dijeron, llevarle a la iglesia. Mire, si no tenían amor por el Señor, ya lo van a tener. Porque si no, le di para las iglesias. Amén. Entonces, indirectamente se siembra la semilla. Nosotros debemos de tener ese valor, esa garantía de poder decirle a nuestros compañeros de trabajo,
yo soy creyente. A nuestros amigos, dejarle bien clarito, yo soy creyente. Evangélico, y me contrario tal parte. Eso es valor. Amén. Eso es predicar. Pero también viene, ¿verdad?, la otra situación, que debemos de ser luz, porque si no, lo que van a decir es que yo no lo creyente. Eso es lo que es lo creyente. Entonces ahí estamos mal. Porque en la última parte del versículo dice que somos, Dios dice que Dios, somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Decíamos hace unos domingos que somos la sal del mundo, pero la Biblia dice que Cristo es la luz del mundo y nosotros somos las lámparas que reflejamos su luz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hermano, entonces debemos de tener todos esos cuidados. Hay un problema grande en la iglesia del Señor y es la amistad con el mundo. Mire, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Fíjense que a los que son amigos del mundo, el Señor les llama en su palabra almas adúlteras. ¿Y cuándo soy amigo del mundo yo? ¿Cuándo prefiero a mis amigos del mundo y a los amigos de la iglesia? ¿Cuándo soy amigo del mundo yo? Cuando prefiero ir a una fiesta social, que es o programo una fiesta social a las 4 de la tarde del domingo. Porque sé que muchos hermanos vienen al culto, pero deben dejarlo para allá. O yo me voy porque el alcalde me invitó, ¿verdad? Y pues así, ¿cómo voy a agarrar con el alcalde? No, ¿verdad? Es venir al culto, ¿verdad? Si me cachan se vea. Porque todo eso es amistad con el mundo. Hay quienes se toman la copita social, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué van a decir mis amigas, verdad? Y mis amigos, ¿verdad? Si soy de ese grupo, esa es amistad con el mundo. Entonces la amistad con el mundo hay que dejarla. Amén. Yo voy al rezo para que no se enoje la niña Petra, porque pues sí se ve presentir si yo no voy al rezo. No, tiene que quedar claro que yo soy creyente, amén. Y que yo no puedo ir al rezo, ¿verdad? Tal vez le puedo llevar pan, ¿verdad? Para que reparta a ellos, ¿verdad? Tal vez le puedo darle maíz para que haga tamales, pero esa es una cosa, pero que yo voy a ir al rezo, no, ¿verdad? Especialmente si de cabo de año. Porque fíjense que los católicos y los del mundo, ellos mismos saben que sus muertos van al infierno. Entonces veía eso. Ellos están conscientes. ¿Cómo dice el responso? Cuando le rezan al cabo de año. ¿Alguien se acuerda? Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Entonces, ¿dónde están diciendo que está? En pena. Entonces, pobres en pena, y ellos lo reconocen y lo saben. Porque, hermanos, solo los que morimos en Cristo y los que vivimos en Cristo somos salvos aquí y en la otra vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, no debemos dejar que el mundo nos absorba. Debemos de estar en el mundo, pero para hacer luz, para decir, aquí estoy, yo soy creyente. Y algunos no lo van a aceptar, pero eso es Cristo. Y no le dan de comer. El cheque no le va a venir menor. Pero el Señor se lo va a premiar. Y quién sabe si uno de esos acepta a Cristo. Porque al final los más contrarios terminan aceptando a Cristo. Veamos entonces esto de dejar el mundo, dos versículos, Santiago 4:4 dice la Escritura. Este texto es algo como pesado, como fuerte, pero si lo analizamos bien no es ofensivo. Dice Santiago 4:4, dice algo fuerte, dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A quién le está diciendo almas adúlteras? A los que tienen amistad con el mundo. A los que, por ejemplo, antes no habían, bueno, tenemos que ir a la universidad y a los colegios y todo, ¿verdad? Pero no hacer lo que hacen los compañeros del mundo. Número uno. Y número dos, por ejemplo, yo diría que sus hijos no los pongan en marista, si hay colegios cristianos. Y si no, póngale uno que no tiene tinte religioso, porque ahí le van a enseñar a rezar, le van a enseñar a la letanía y le van a enseñar otras cosas, ¿verdad?, de tradición. No lo ponga ahí. Algunos lo ponen porque es de caché, pero tenemos otros colegios muy buenos. Póngalo en uno cristiano evangélico. Y si no, póngalo en uno que no tiene tinte religioso, ¿no? Porque si no,
ellos al final van a resultar inconversos. Y por mucho que quisimos hacer por nuestros hijos, van a resultar inconversos. Entonces dice, coartas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hey, yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo pregunto, ¿quién aquí quiere ser enemigo de Dios? Los que se convirtieron en enemigos de Dios a través de toda la historia de todos los siglos, comenzando por Satanás, han perdido. Pero Él dice que quiere ser nuestro amigo, Él dice que es nuestro amigo, y dice que es nuestro hermano, y dice que es nuestro Señor, y dice que es nuestro Padre, gloria a Dios. Entonces, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Le cuento en 30 segundos algo de mi testimonio. 30 segundos. Yo antes de tomar las riendas de la iglesia era jefe del departamento de medicina del Seguro Social. Y lo dejé. Y todos eran mis amigos porque yo era jefe. Y sabían que era creyente y siguieron siendo mis amigos por respeto. Pero cuando se dieron cuenta que soy el pastor, hoy no me hablan. Y solo me hablan cuando necesitan algo de mí. Y hablo de los médicos. Y hablo de los médicos, de los compañeros. Tenía yo a cargo como 50 especialistas. Hay unos que otros que son creyentes que sí medio me hablan, pero no tanto para no darse color. Y otros que sí son filosóficos y dicen, mira, ¿cómo es eso de tu religión? Pero la mayoría no me habla. Y sabe que eso a mí me complace. ¿Sabe por qué me complace? Te puede decir, bueno, mi hermano es medio loco. No, es medio escéptico. No, ¿sabe por qué me complace? Porque eso significa que aunque a ellos no les guste, soy diferente que ellos. Sí. Cuando usted es diferente, el mundo no lo puede recibir. Ellos se apartan. Y eso es para la gloria del Señor. Hermanos, no debemos dejar también que el mundo nos enrede. Mire, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20. Este texto muy bonito. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Y esto responde a la pregunta de muchos de nosotros, que por qué el que se sale de la iglesia después termina peor. Porque muchos espíritus demoníacos vienen a enredarnos más. Entonces, hermano, debemos estar firmes en el Señor. De la parábola que leímos del sembrador tiene varios grupos: A, B, C y D, 4 grupos. Le pregunto yo de cuál grupo es usted. Usted le va a decir, no sé cuál es su grupo. Veámoslo rápidamente. El primer grupo del sembrador dice que su semilla cayó junto al camino. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 8, versículo 4 y 5. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo le comieron. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, dice que fue hollada. Hollada quiere decir pisoteada. Eso es un lenguaje elegante de decir pisoteada. Está en el camino y todos pasan por el camino y se paran en la semilla. Cuando usted siembra una semilla, la pone donde nadie se para, ¿verdad? ¿Sí? Y es posible le ponen esta taquita para que sepan que ahí hay una semilla y que nadie se debe parar ahí. No hacen eso, sí, ¿verdad? Los que tienen jardín, los que siembran algo, milpa, lo que sea. Entonces, hermano, dice que fue pisoteada y veían los granos, las aves, y dieron comida. ¿Y qué hicieron? La comieron. ¿Quiénes son entonces estos? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, mire, fue hollada, o sea, pisoteada, las aves se la comieron. ¿Quiénes son? Vamos al verso 12, de San Lucas. Ahí el capítulo 8 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y
y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea ni se salve. Porque la palabra de Dios es la que nos salva. No soy yo, no son los diáconos, no es ningún líder, no es ninguno de esos denominados apóstoles, no es un sacerdote. Nadie puede dar salvación, solo Cristo a través de su palabra. Bendito el Señor. Entonces, ni siquiera pudo nacer esta palabra. Miren, entonces la oye, ni siquiera puede nacer, sino que luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra para que no crean. Porque si creen, se salvan. Y ya no son sus seguidores, ya no son sus esclavos. Entonces el diablo, ¿quiénes usa para quitar la palabra del Señor? A los primeros que usa son a los amigos. A los segundos que usa es a los familiares. ¿Para qué te van a meter a eso? Ellos te dicen loco, copa. Ahí te van a pedir diezmo y vos ni para comer tenés. A los hermanos de la iglesia, ¿verdad? No, me miren si este pastor, ¿verdad? Esto no lo han visto, ¿verdad? Aquí quieren construir 2 placas en este monte. No. Uno que otra, ¿verdad? Se enfría ya no, ¿verdad? Los predicadores, habemos predicadores que predicamos herejías, miren, predicadores que estudian predican sobre herejías. Especialmente los que dicen, donde el Señor me ponga el dedo, ahí va a predicar el suyo, ¿no? Y predican en ese lado. Marisol se sabe un chiste de ese Señor. Los cantantes, miren, hoy en día hay tanto cantante comercial que canta letras heréticas, ¿verdad? Bailes obscenos en las iglesias y en la tele, que le quitan el ánimo a los que están queriendo recibir la palabra del Señor. Punto número 2, la que cayó en pedregales. Vamos ahí a la escritura, en el verso 6, Lucas 8:6 dice: otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. En Marcos dice no había mucha tierra, y en Mateo dice no había profundidad. Entonces se secó. Entonces, hermanos, esa parte que cayó en pedregales, ¿verdad? Sí nació la semilla. Llegó al corazón y sí nació. Pero se secó porque no tenía sustento, no había humedad de sustento. ¿Qué debía hacer un creyente recién convertido, recién reconciliado? ¿Qué debe ser el creyente que tiene apenas 20 años de ser creyente? ¿Qué debo hacer yo que tengo apenas 40 de ser creyente? Nutrirme con la palabra del Señor, nutrirme con la oración, asistir al culto, amén, porque de oír viene la fe. Dice que del oír y del oír, así dice la palabra. Buscan en su Biblia, dice, porque del oír, viene la fe, y de oír la palabra de Dios. O sea, que es de oír, viene la fe, y de leer, y de estudiar, y de escudriñar, y de orar, y de ayunar, viene la fe. Amén. Entonces, hermanos, ¿quiénes son? Vamos al verso 13 de Lucas ahí. Dice, los de sobre las piedras son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo.